Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de este canal Leed y Resistid, un canal donde cada semana hablo de un libro que me haya gustado y que recomiendo. Trato todo tipo de obras, con especial atención en aquellas que me hacen pensar. Hoy presento The Bonus Army, an American Epic, de los escritores estadounidenses Paul Dixon y Thomas B. Allen. El libro nos traslada a los tiempos de la Gran Depresión en el siglo pasado. Para mí, después de la Guerra Civil, el peor momento que han vivido los Estados Unidos de América. La bolsa colapsa en octubre de 1929 y, en un mundo que todavía no se había recuperado del todo de la Primera Guerra Mundial, arrastra a los demás países, muchos de ellos endeudados, a una espiral de colapso económico. Estamos en 1932 y millones de estadounidenses vagan por el país buscando trabajo. Han perdido empleos y hogares, y la administración del presidente Herbert Hoover es incapaz de reaccionar. En este contexto, surge un movimiento de veteranos de la Primera Guerra Mundial que se organizan para reclamar el pago adelantado del bonus o paga extra que se había acordado en la década anterior, y que se pagaría en 1945, 20 años después de su aprobación. Cada veterano tenía derecho a $1 por día de servicio durante la guerra, cantidad que aumentaba a $1,25 si había estado destinado en el extranjero. El movimiento surge en una asociación de veteranos en Oregón, y se extiende conforme las columnas de veteranos marchan hacia Washington para presionar al Congreso a que apruebe una resolución que autorice el pago adelantado. Os podéis imaginar que solo el viaje de miles de kilómetros de la costa oeste a la costa este merece un libro. Usando todos los medios de transporte posibles y viviendo de la caridad local, los veteranos, algunos con sus familias, iban acercándose a la capital federal. Estamos en la década de los años 30 del siglo pasado y ya existe terror a la infiltración comunista, con el FBI de Edgar Hoover, nada que ver con el presidente Herbert Hoover, obsesionado con la posible presencia de agentes comunistas. Lo cierto es que los veteranos estaban bien organizados y filtraban a posibles provocadores, solo admitiendo a aquellos que demostrasen que habían servido. La temida infiltración comunista nunca se produjo, y no fue porque el Partido Comunista no lo intentase. Cuando llegan a Washington D.C., organizan su campamento principal a las orillas del río Potomac. Bajo un régimen castrense, se cuidaban la limpieza y el orden, y no había discriminación racial en cuanto a uso de los diferentes servicios. La preocupación principal era alimentar a miles de personas varias veces al día, objetivo que se cumplió gracias a la caridad local y de varias organizaciones. Así estuvieron meses, presionando un Congreso que en su mayoría se negaba a aprobar un pago adelantado que hubiera supuesto más de $1.000 millones de la época. Hasta que en julio de 1932, la enésima derrota legislativa, unida al cansancio de la población local y un calor agobiante que hacía temer problemas de salubridad, llevaron a la orden federal de desalojar los campos por el ejército. A las órdenes de MacArthur, Eisenhower y Patton, mandos que serían famosos en la Segunda Guerra Mundial. Usando caballería, tanques, gases lacrimógenos y bayonetas, los militares expulsaron a los veteranos y sus familias, y quemaron los asentamientos. Si bien hubo algún fallecido y decenas de heridos, hay que decir que afortunadamente no fue una masacre. El epílogo de la historia es que, aun con la expulsión de la capital, el movimiento mantuvo su presión mediática, apoyado por figuras como el reverendo Charles Coughlin, que merecen un libro aparte. Finalmente, en 1936, los veteranos pudieron cobrar por adelantado su paga extra. ¿Por qué me llamó la atención? Desde siempre me han fascinado eventos históricos olvidados, sucesos que en su momento tuvieron un gran impacto y que después, por razones que no logramos entender, desaparecen de la memoria histórica o popular. Antes de 2020 sucedía eso con la llamada gripe española, de 1918-1919. Apenas una nota a pie de página en la Primera Guerra Mundial, cuando se calcula que mató a más personas que la propia contienda. Hace años, no recuerdo muy bien cómo, supe de la existencia de The Bonus Army y había seleccionado este libro en mi lista de deseos de Amazon, pero, con mi lista interminable de libros para leer, no me decidí a comprarlo. Hasta que el verano pasado lo encontré por casualidad en una librería de segunda mano cerca de Washington, y ahí sí que no lo dudé. ¿Qué me ha parecido? Me ha gustado. The Bonus Army, an American Epic, está muy bien documentado, y su lectura te traslada a una época límite en los Estados Unidos, cuando la altísima tasa de paro llegó al 20% y la desesperación hacían pensar en una revolución. Hay artículos de periódicos de la época en los que se habla de Wall Street, de los que no tienen, de la parálisis en Washington, etc. Y es que muchos de los debates que tienen lugar hoy en día y que pensamos que son actuales, redistribución de la riqueza, movimientos populistas, medios de comunicación partidistas, ya tenían lugar en aquella época. ¿A quién recomendaría este libro? Solo lo recomendaría a personas que estuvieran muy interesadas en este evento o en la historia de los movimientos sociales.
Al ser un libro tan completo y detallado, se exploran desde diferentes puntos de vista, recurriendo a cientos de fuentes de la época, es extenso y su lectura podría cansar para aquella persona lectora que no esté interesada en todos los detalles. Hasta aquí el vídeo de esta semana. ¿Habéis leído The Bonus Army en American Epic? ¿Sabíais de su existencia? En la descripción os dejo información detallada sobre la edición que he leído. Dejad por favor vuestros comentarios y me ayudaría mucho si le dais a like y os suscribís. Todo sea para estar en el lado bueno del algoritmo de Google. Nos vemos la próxima semana. Leed y resistid.